A ver, y quedan pocos días de vacaciones. Algunas familias, de hecho, ya regresaron y lamentablemente hay que empezar a pensar en los inevitables gastos de marzo. No queda otra. Pero hay varias preguntas. ¿Cómo evitar sobreendeudarnos? ¿Qué opciones son más convenientes en caso de tener que solicitar un crédito de consumo, por ejemplo? Vamos a conversar a esta hora de estos temas con Roberto Saavedra, académico y economista de la Universidad de Mayor. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias a ti. A ver, se nos viene marzo, no queda otra, y es un clásico de todos los años. Y aquí, obviamente, hay complicaciones con respecto a lo que son los uniformes, los útiles escolares, el permiso de circulación. Te llega todo de una. Y uno dice, claro, lo mejor es decir, hay que planificarse. Pero es difícil planificarse cuando ya uno está, de hecho, pensando en pagar lo que fue un crédito, por ejemplo, que costeó lo que eran las vacaciones de verano. Claro, a ver, lo principal en esta materia siempre tiene que ser, como tú señalabas, digamos, la planificación. Uno muchas veces lo imparte en clase, las familias no necesariamente siempre están buscando tomar las mejores prácticas. Entonces, si uno va a cuál es la realidad, qué ocurre hoy en ese ámbito, se da cuenta que los meses de marzo, particularmente, aumentan los gastos o desembolsos, digamos, por efecto de mayor consumo o servicio, en un orden de un 35%, 34,5% hasta un 40%. Entonces, ¿cómo lo hace esa familia promedio chilena para poder enfrentar no solo marzo? En este caso, digamos, conversamos respecto a eso, pero también está enero con las vacaciones, también está julio con vacaciones de invierno y también está septiembre con pequeños feriados y diciembre. Entonces, claro. Por eso nunca hay que visualizar solo un mes, siempre uno debe Esa es la primera recomendación, Roberto, no concentrarse solamente en marzo, porque correcto, pensar también en los meses que vinieron y los meses que vienen. Mira, cuando las familias logran tener muy claro e identificados los ingresos fijos, los ingresos variables, deben hacer lo mismo con la estructura de sus desembolsos. Es decir, qué montos o porcentajes consumen la mayor cantidad de su ingreso. En la encuesta, digamos, que se han realizado durante 2018, se señala que los principales ítems siempre van a estar en términos del consumo, servicios y alimentación, va a estar transporte y va a estar educación. Si uno ve cuál es la mayor proporción que tienes de gasto, tienes que ver cómo tú te programas durante el año para intentar tener excedentes que te permitan cubrir los meses de marzo, julio, septiembre, digamos, y diciembre. Entonces, en la medida que las familias logran hacer eso, van a estar más claros de qué cosas pueden consumir y qué cosas no. Objeto de evitar, digamos, un endeudamiento innecesario. A ver, y obviamente hay posibilidades cuando estamos un poco más cortos de plata en este sentido y aparecen los créditos de marzo. Aparecen créditos con publicidad, siendo los más convenientes uno con otro. ¿Qué hay que fijarse con respecto a estos ofertones que se entregan en marzo por parte de las instituciones financieras? A ver, dos puntos principales. Primero, la receta. La receta para poder decir, bueno, ¿cómo salgo de esto? Y después ver si me necesito financiar o no a través de un crédito externo, digamos, a la familia. Claro, ojalá no llegara al crédito. Por supuesto. Primero, 4 tips. El primero es ordenarse. Ese ordenamiento pasa por identificar ingresos y desembolsos, anualizarlo. Una vez que tiene realizado eso, esta familia promedio, tiene que buscar ver la realidad. ¿Qué cosa puede hacer esa familia y qué cosas no? Con eso va a eliminar todos los suntuarios y aquellas cosas que pueden ser más un deseo que una expectativa real de que puedan adquirirlo. Adicionalmente, una vez que logran visualizar estos dos grandes ítems, tiene que ver cómo llego a equilibrio. Es decir, la persona con sus ingresos es capaz de poder mantener este train de gastos que tiene desembolsa mensualmente. Cuando logra realizar eso, la persona va a saber qué terreno pisa y cómo está parado en cada uno de los meses del año. Y después, si tiene déficit, ahí viene lo que mencionabas tú. Es decir, ahora, con ese déficit que se presentó, ¿es estructural? Es decir, ¿lo tengo siempre o es puntual? Si lo tengo puntual, claramente tengo que generar una estrategia para poder disminuir mis gastos y poder compensar esa diferencial. Si no la tengo estructural y si lo tengo estructural, bueno, tengo que ver si aumento mis ingresos y no puedo hacerlo, entonces tengo que disminuir el consumo. Estructural pensando que es una deuda, por ejemplo, que se mantiene, que se arrastra, que no se puede solventar finalmente. La deuda normalmente es finita, o sea, tiene una determinada cantidad de cuotas y tú vas a terminar con esa deuda. Estructural me refiero más a que con esos ingresos no puedo yo desembolsar
desembolsar o pagar las estructuras básicas que tengo de mi presupuesto. Perfecto. Si logro hacer eso y logro llevar mi presupuesto a equilibrio, entonces claramente voy a tener una ventaja por sobre la contingencia que me puede generar un necesario endeudamiento o tener que empezar a cotizar dónde voy a tomar financiamiento. Si logro hacer todo esto, voy a tener un plan. Ese plan básicamente buscando reducir ese déficit que tuve o eliminarlo. Si logro hacer eso, posiblemente no sea necesario que tome endeudamiento. Si la persona ya no está en esa condición y ya está quejada por un endeudamiento que no puede controlar relativamente, bueno, algunas estrategias son consolidar crédito y quedar con una sola cuota fija, sabiendo que va a tener un plan de pago y que ese plan de pago no exceda más de un año y fracción. Porque tú puedes solucionar un problema puntual hoy, pero en 12 meses o nuevamente que volviste a la misma mecánica del año siguiente, vas a volver a tener los mismos gastos. Y hay un tema clave, por ejemplo, tener cuidado con créditos que se ven súper convenientes en términos de la cuota que se va a pagar mensual, pero que son a mucho tiempo, por ejemplo, 12 meses, más allá. Generalmente los créditos de consumo hay que tener esa visión más bien de corto o mediano plazo. Siempre, siempre. Las familias tienen que estar conscientes que son ciclos. Todos los años son ciclos, por lo tanto, tú si vas a financiar un consumo o un servicio puntual, digamos, que va a darte un beneficio durante un año, tú tienes que hacer que ese pago esté acotado a ese año. El año siguiente puedes tener la misma contingencia y tú vas a tener que tener recursos frescos o un nuevo crédito para financiarlo, pero no puedes arrastrar uno anterior. Porque si no vas a tener que considerar en tu presupuesto las cuotas del crédito 1 más las cuotas del crédito 2 y cada vez vas a restringir más tu movilidad en términos de disponibilidad de recursos. Ahora, Roberto, siempre se hace la pregunta a uno, ¿qué es más efectivo? Cuando tengo que solventar una deuda que me empieza a quejar, como tú dices, ¿qué puede ser a corto plazo o mediano plazo? ¿El crédito de consumo o el avance en efectivo? Mira, hay varias modalidades de financiamiento. Normalmente uno lo primero que debe hacer es estandarizar las tasas que te cobran los bancos. Y ahí uno se va a la herramienta esta, al índice del CAE, el costo equivalente, digamos, que tiene analizado. Correcto. Entonces, con eso, la persona de manera estandarizada va a saber en un mismo plazo, con un monto determinado de crédito también estándar, cuánto es lo que le cobra cada entidad financiera. Si la persona tiene identificado eso, tiene que irse por el más barato. No porque el que le ofrezca, no sé, mejores beneficios a lo mejor en términos de puntaje o otras variables distintas a lo que es el costo del crédito. Claro, un CAE que ya se comenzó a aplicar hace un par de años. Correcto. Y que me empieza a mostrar, bien en simple, cuánto me cuesta al mes el crédito a diferencia de un banco y otro, por ejemplo. Pero igualmente hay que estar atento al costo total del crédito, ¿no? Por supuesto. No se puede uno quedar solamente con el CAE. Claro, o sea, pensemos que esto está anualizado, es decir, te da una tasa de interés el CAE. Y uno dice, bueno, debo elegir el costo de tasa de interés más bajo. Esa es una variable, el gasto financiero que va a tener esa familia. Y segunda variable va a ser cuánto es el monto que yo puedo pagar como familia. Normalmente uno busca, o los bancos, digamos, que son las entidades que entregan financiamiento, ponen límite de crédito al ingreso familiar. Sí. 20-25% como tope del ingreso familiar. Y eso es el máximo que puede endeudarse esa familia. Si la familia ya tiene créditos anteriores, tiene que ser muy cuidadosa, porque primero tiene que llegar a equilibrio, eliminar un determinado crédito que tenga vigente y después va a quedar liberado para tomar un nuevo crédito. Ahora, cuando uno ya va por otra vía de financiamiento, la tarjeta de crédito, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener? Considerando también que, según estudios, los chilenos tenemos en promedio 3 tarjetas de crédito en la billetera o en la cartera. En promedio, porque de hecho hay casos donde hay más tarjetas. Claro, a ver, las personas tienen que, o siempre se debe intentar ser racional. Aquí hay que darle emocionalidad. Porque al final la persona, la familia es la que está pagando los gastos financieros derivados de ese crédito. Si uno piensa en una receta simple que le diga cuál, por intuición, va a ser el crédito más barato, es el que tiene más difícil disponibilidad. Si yo tengo de disponibilidad fácil, esos créditos van a ser más caros porque tú lo adquieres en cualquier momento. Claro. Si tengo una programación, una planificación para tomar ese crédito, va a ser el de consumo el que te resulte más conveniente. Porque vas a tener una programación de cuotas, vas a saber cuánto es lo que tú puedes desembolsar mensualmente, el banco te va a evaluar, entonces hay filtros que ya te permiten saber que no te vas a sobreendeudar. Digamos que te da toda una estructura para esta planificación que estamos conversando. No, por ejemplo, ese crédito de consumo que te ofrecen cuando uno va al cajero automático. O los avances. O los avances en efectivo. Exacto. La tarjeta, la línea de crédito
la tarjeta de crédito con estos avances son más riesgosos. Tienen más fácil disponibilidad, por supuesto, pero la persona, hay un fenómeno, digamos, que se da con la despersonalización del efectivo o del saldo, sí. básicamente por todas las plataformas web y el pago electrónico, y que tú no logras saber cuánto te queda. Entonces uno va y paga con tarjetas, con plástico. Y ese plástico te va dando la sensación de que está todo cubierto, está todo tranquilo. Sin embargo, vas acumulando atrás saldos en contra que van contra tu cuenta corriente. Y con un interés también. Por supuesto, en la medida que tú tomas crédito o te sobregiras de esos créditos, vas a tener ese costo, digamos, que claramente digamos, va a depender del ordenamiento que tú tengas, cuánto te va a impactar como porcentaje, digamos, de tu ingreso. Bien interesante ese punto. Estamos muy en lo digital, en lo no físico, y antes, por ejemplo, cuando uno salía de vacaciones, hablando hace años, evidentemente, casi que trataba de hacerlo en efectivo. O sea, juntaba platita, y finalmente tenía todo bien cerrado. Ahora, evidentemente, con el tema de las tarjetas, que es una gran ayuda, evidentemente, si uno lo maneja con conciencia, puede generar un problema, porque va arrastrando, pensando ya en marzo, sino abril, mayo, junio, llegando en septiembre, por ejemplo, te puede generar un problema. Dos grandes líneas, lo que tú de manera muy asertiva señalabas. Por un lado, las personas que no tienen orden requieren volver a esa modalidad. Yeah. Las personas que no logran generar una estructura se van a dar cuenta que la mejor manera es saber cuánto tienen disponible y en función de eso es lo que pueden consumir o gastar, digamos, o desembolsar, digamos, cada mes. Y con eso, de manera muy sencilla, digamos, una pequeña planilla o una estructura, digamos, que participe la familia completa. Esto es muy importante. Acá normalmente vemos a alguien, un jefe de hogar, que va y lidera y batalla, digamos, contra estos endeudamientos. Pero en realidad, si toda la familia participa de esto, toda la familia va a estar consciente de cuántos son los desembolsos que tiene y cuántos son los ingresos familiares. Claro, y van a tener menos exigencia. El gran enemigo acá son los imponderables y los gastos variables. Por supuesto. Que te van apareciendo en el camino. Correcto. Entonces, si las personas son ordenadas y logran hacer esta estructura anualizada, tú vas a tener que marzo, julio, septiembre, diciembre, de manera general, suben los gastos un 20 a un 45%. Entonces, tienes que estar preparado los otros meses para tener que absorber ese mayor desembolso, digamos, que tiene esos 4 o 5 periodos. Ahora, por último, Roberto, con respecto a los créditos, que hay un aspecto clave que es el de la tasa de interés, y me voy a lo macro, lo que ha sido el Banco Central con la política monetaria, de ir cambiando lo que es la política monetaria, retirando lo que es el estímulo, cambiando la tasa de interés o la tasa rectora, digamos. ¿Ha tenido ya un impacto, tú lo has visto, en las tasas de los créditos de consumo, hipotecarios? Pero me quedo más el crédito de consumo, que sería el tema que más te envuelve en marzo. Claro. Mira, el Central básicamente lo que busca es incentivar o desincentivar consumo, inversión y variables que son macro. Sí. Si las empresas ven que tienen tasas de interés elevadas, no van a tener mucho incentivo, digamos, a hacer inversiones y van a preferir, en términos muy generales, por supuesto, extrapolados, van a hacer más inversiones fijas, es decir, no sé, si lo llevamos a un plano más radical, a depósitos a plazo, más conservador. En cambio, si las tasas de interés bajan, las personas que tienen mayor valor patrimonial ya no va a ser tan interesante tener esos recursos ahí y tener esa rentabilidad muy baja. Entonces buscan generar proyectos de desarrollo. Entonces, por eso normalmente el Central va a buscar tener inflación baja y tasas de interés que permitan, digamos, hacer que la economía esté constantemente estimulada. La inversión, construcción, en fin, son variables que mueven empleo, mueven desarrollo y que generan el círculo virtuoso, digamos, de crecimiento de la economía. Bien, a planificarse entonces, no queda otra. Por supuesto. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, Nicolás. Que esté muy bien, cuídate, chao.